Hola tintero o simplemente cualquier cibernauta que se encuentre en este momento viéndome a través de una pantalla. Mi nombre es Fátima si es que no me conoces y el día de hoy te doy la bienvenida a un nuevo video de recomendaciones literarias, en la cual por cierto vamos a regresar, como ya era justo, a la poesía para reflexionar sobre la figura de Blanca Valera y de su primer poemario Ese puerto existe. Yo me tomé la libertad de regresar a la poesía ya en otro tema, porque la anterior vez que estuve con este género, cuando recomendé a Wisława Szymborska, sí me dio la impresión de que no nos fue tan mal, de que ahí más o menos se interesaron por el tema. Pero, sin embargo, si ustedes nos quieren ayudar un poquito para que nosotros sepamos más específicamente cuáles son los temas que les están gustando más y como que otros deberíamos enfocarnos en un futuro, pueden hacérnoslo saber dándole like al video, suscribiéndose al canal, dándole clic a la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que subamos un nuevo contenido y o por supuesto dejándonos en los comentarios el nombre de algún autor, de alguna obra o de algún tema en específico que a ustedes les interesaría que nosotros habláramos en alguna de las secciones que tenemos disponibles en el canal. Pero bueno, ya volviendo con Blanca Valera, ella es una poeta peruana perteneciente a la generación del 50. Y esta generación del 50 en Perú la vamos a identificar en comparación con otras generaciones, como tal vez la del 27 o la del 98 en España, o incluso la de medio siglo aquí en México, con que no hay un acontecimiento en específico que vaya a marcar toda la estética de la mayoría de los integrantes de dicha generación, ni tampoco, por así decirlo, algún líder intelectual con el que podamos identificar más fácilmente al grupo, como sería el caso de Octavio Paz en la generación del medio siglo. La generación del 50 más bien va a ser una cuyas propuestas van a ser bastante heterogéneas, aunque sí hubo intentos de críticos en clasificarlos en dos grupos, sobre todo, que serían los puristas y los sociales, siendo los puristas aquellos más interesados pues en el mundo de la metáfora, del poema en general, de este mundo abstracto que todo el mundo conoce pero que al mismo tiempo no sabe muy bien cómo explicar, y los sociales con una poesía más bien comprometida con lo que estaba ocurriendo en aquellos años pues en donde estaban viviendo. Sin embargo, también hay otros críticos que no están muy de acuerdo con esta clasificación y que de hecho en la misma Blanca Valera en una entrevista más o menos mencionó que le pareció un poco tonta esta dicotomía entre puristas y sociales, porque para ella, dentro de lo que ella creía que era la poesía, pues más bien pues la poesía era algo intrínsecamente o que dentro de su ser ya era completamente social, al ser un diálogo entre un yo y un otro. Entonces, con esto ya dicho, vamos, o no sé, creo que se puede notar que va a ser un poco complicado clasificar a la misma Blanca Varela, aunque sí se han hecho intentos por hacerlo. Más bien en el 2007, Roberto Paoli, un crítico en específico, pues propuso la clasificación entre hiperverbales e hipoverbales, siendo los hiperverbales aquellos en donde más bien se iban a enfocar en la grandilocuencia de la retórica, y los hipoverbales aquellos que se iban más bien a enfocar en la concisión léxica, siendo Blanca Varela parte de los segundos, ¿no? De la concisión léxica, porque ella tiene varios poemas que sus configuraciones léxicas dentro de los versos van a ser más bien cortos. De hecho, ella es una poeta que va enfocarse bastante en la economía del lenguaje, es decir, menos es más, así, pero tampoco es que sea ley en todo de toda su vida. Tiene varios poemas cuyas composiciones léxicas pues son bastante largas y cuyas composiciones tienen bastantes imágenes, bastantes adjetivos. Entonces tampoco es como una clasificación completa, ¿no? Así el 100% que se aplicara a ella. Sin embargo, yo creo que también es por eso
que durante su tiempo, durante el momento en el que ella estuvo publicando, sobre todo en su país, en Perú, casi no se le hacía mucho caso en el lado de la crítica. Fue más bien a partir de los años recientes, del 2000 para acá, que se ha hecho una reivindicación de su obra, que se han realizado muchos más trabajos hacia ella, porque también durante aquella época, la primera década del 2000, ella ganó bastantes premios relativos hacia la poesía. Durante toda su vida publica 8 poemarios y de hecho es una mujer que murió hace relativamente poco, ¿no? Ella muere en el 2009, que por cierto nace en el 26, ¿no? Todos los poetas de la generación del 50 van a nacer entre los 20 y los 30. Blanca Varela es de 1926. Y bueno, entonces, y es que no es posible hacer una clasificación exacta de ella, ¿cómo vamos a identificar su estilo o por qué es que la estoy proponiendo? Creo que ella tiene varios aspectos que son bastante interesantes. Uno de ellos, y que diría es el más evidente en su poesía, sería el existencialismo, más precisamente el existencialismo humanístico. Ella era muy amiga de Paul Sartre y también de Simone de Beauvoir, y tuvo bastante influencia de lo que sería la poesía de Rilke. Entonces su poesía es una que va a proponer que la existencia del cuerpo va antes de la existencia del alma, de tal manera que el destino del hombre no iba a depender tal vez de alguna figura mayor, como lo sería, digamos, un dios, sino más bien de las mismas acciones del hombre, y que por lo tanto, de hecho, ella mencionaba que si nosotros quisiéramos cambiar lo que sería la sociedad o tener una visión de cómo debería ser el futuro, deberíamos más bien enfocarnos en el presente, en lo que se está haciendo en el momento, para entonces reflexionar sobre un futuro. Es por eso que, de hecho, precisamente esta misma característica en un principio podría engañarnos pensando que es un tanto fatalista, pero ya con esto segundo que los menciono, que la misma Valera habla en sus entrevistas, podemos también pues darnos cuenta que es en realidad una poesía bastante optimista con respecto a lo que nosotros podemos hacer como especie. Otros aspectos que vamos a encontrar mucho en su poesía va a ser el surrealismo, lo onírico. Va a haber ahí unas ideas súper locas que luego va a meter en sus poemas que solamente podremos nosotros encontrar en nuestros sueños, así, ese tipo de imágenes. Por eso es que también ha habido alguno que otro estudio en donde también ha comparado su obra o sus poemas con lo que sería la pintura, porque es muy visual. Su poesía es una que nos va a marcar distintas imágenes. El mismo poema que abre ese puerto existe, nos va a hacer una imagen de un puerto en donde ella va a estar interactuando, con el que ella nos va a contar cómo es que se siente en dicho puerto, qué está ocurriendo, cuál es el olor del aire y cómo es que ella se ve reflejada en él, ¿no? Entonces, con este tipo de imágenes también tiene otro poema de una ventana en donde va a haber como un juego de quién está hablando, de una voz poética, porque eso también es algo que va a identificar su estilo. Va a haber un yo poético que en muchas ocasiones ha sido clasificado como masculino, pero en realidad va a haber un juego muy importante entre un yo poético y un otro. Una extracción del cuerpo, una extracción de nosotros, de nuestra existencia, por eso ella relacionado con el existencialismo. En este poema de la ventana va a jugar con la persona que está viendo tras la ventana, la araña que se está resbalando en la ventana, el aire que está o la noche que hay del otro lado. Entonces va a ser un poco complicado identificar quiénes somos nosotros del poema. ¿Somos quienes está viendo en la ventana? ¿Somos la misma araña? ¿Somos la ventana o somos la noche que se está reflejando fuera, ¿no? Entonces este tipo de juegos también son algo que ella hace seguido, sobre todo en este primer poemario, ese puerto existe. Ya después va a enfocarse un tanto en este mismo poemario, en los primeros 3 por ahí, va a haber un despertar de la palabra, de tal manera que ella proponía que la palabra y el cuerpo iban unidos, porque el ser humano o nosotros como personas no podíamos existir sin una especie de comunicación. Ya después va a ir reflexionando un poquito más del exterior al interior, de tal manera que va a ser evidente su desilusión hacia las instituciones, y sus últimos
poemarios. El último que les digo lo publica en el 2001. Va a ser más bien como una reflexión que regresa al existencialismo. Y por cierto, ya para acabar, nada más diría que en todos estos términos que estoy utilizando o de estas especificaciones que les estoy diciendo, tal vez pueda parecer que su poesía es un tanto complicada y alejada de nosotros, pero en realidad es bastante cercana porque otro aspecto que ese sí va a estar presente en todas sus obras, desde el primero hasta lo último, va a ser lo autobiográfico o lo confesionario. Entonces, como ella misma confiesa sus propias preocupaciones, sus propias alegrías, sus propios tristezas, nosotros vamos a sentirnos muy fácilmente identificados con las emociones que ella está proyectando, independientemente si estamos entendiendo la imagen o no. Siento que la manera de acercarse a ella es a partir de la emoción y ya después, siendo la emoción como una especie de iniciación hacia la reflexión del poema, hacia la reflexión del mensaje. Así pues, espero que se animen un poco a buscar este poemario en específico. Ese puerto existe, y buscar un poco más de la autora si es que no la conocen. El Fondo de Cultura Económica que aquí en México, yo sé, seguido me estoy dando cuenta que menciona ese editorial, pero pues ya ni modo, ¿no? Ese editorial tiene una colección de sus poemas completos que se llama Canto Villano. Entonces ahí va a estar todos sus poemas, ¿no? Ese puerto existe, son más bien la recopilación de 10 años, de 1949 a 1959. Es creo que bastante sencillo de encontrar en internet incluso. Ahí pueden encontrar una selección o para que se dieran una idea de más o menos si les gusta, si les llama la atención, y ya a partir de ahí pues plantearse tal vez buscarla en las librerías de donde estén, o si la encuentran para comprarla ahí en internet, una de esas cosas, ¿no? Sí recomendaría primero buscar un poquito esta selección de Ese puerto existe o Un canto villano, leerlo, ver si les gustan y ya, de ahí decidirse. Sin más, espero que se cuiden, se quieran, se respeten, y nosotros nos estaremos viendo en otra recomendación literaria. Bye.